hablando del banco de capacitores para la corrección del factor de potencia, ¿sí? Puesto que las anteriores clases fueron exclusivamente de la corrección del factor de potencia, pero fija, ¿sí? En este caso vamos a hablar sobre los bancos de capacitores, ¿sí? Ya no hay necesidad de hablar todo lo que hemos hablado anteriormente porque es lo mismo, nada más que en este caso, en vez de que entre en forma manual, digamos, es todo automatizado. Bien, ahí seleccioné una imagen que es un banco de capacitores, más allá de que si uno se pone a analizar, a ver, y a lo mejor faltan algunas pequeñeces por ahí, pero sí, este es un banco de capacitores que están trabajando. Bueno, ¿qué tiene este banco de capacitores? Lo que tiene este banco de capacitores es, por ejemplo, una llave compacta, ¿sí? Y se las utiliza mucho en este caso, y después varias termomagnéticas tripolares. En este caso sí, vale la pena de que sean tripolares porque el manejo es trifásico exclusivo. Luego al medio vemos los contactores y en la parte inferior observamos los capacitores, todos ellos trifásicos. En la tapa del gabinete se observa el relé barimétrico, que es el elemento automático que ya lo vamos a detallar en las diapositivas que a continuación se ven. ¿Qué más tenemos? Hay un selector, un ojo de buey, y lo importante también que en la tapa hay un pequeño elemento que le va a suministrar refrigeración forzada, sería en este caso, ¿sí? A todo el sistema. Eso es para evitar de que la temperatura se eleve en demasía. Debo aclarar también que la temperatura no tendría que ser excesiva, porque cuando existe mucha temperatura es porque está mal dimensionado los sistemas. Generalmente eso es lo que ocurre. Bien. Principio e interés de la compensación automática. Un equipo de compensación automática debe ser capaz de adecuarse a las variaciones de potencia reactiva de la instalación para conseguir mantener el coseno de phi objetivo de la instalación. Bueno, y acá ya les presento un circuito, un esquema unifilar sería en este caso, ¿sí? Por lo menos de la parte superior. ¿Cómo sería el circuito, ¿sí?, de este elemento? Vamos a ver, por ejemplo, ahí podemos apreciar el relé barimétrico, los contactores, las baterías de capacitores, ¿sí? Esos tres elementos imprescindibles para armar un banco de capacitores automático, ¿no? Relé barimétrico, los contactores y la batería de capacitores. Y por supuesto, acá a la izquierda están las cargas o consumos. En este caso serían, por ejemplo, motores trifásicos, ¿sí? Que puede ser una máquina de soldar o cualquier otro elemento que requiera corregir el factor de potencia. Bueno, vamos a analizar un poquito el circuito. Entramos con una red trifásica con neutro, vamos al interruptor, de ahí cuando bajamos hacia abajo tenemos el TI, que sería el transformador de intensidad, ¿sí? En este caso puede ser un 100/5, por ejemplo, ¿sí? Por ahí pasa la fase. En este caso va a pasar una sola fase, ¿sí? Y ya lo vamos a dar un pequeño detalle en los gráficos siguientes. Después
vamos con, sacamos del secundario del transformador y esos dos cablecitos que van a ir van al relé barimétrico. Aparte llevamos tensión también de la línea hacia el relé barimétrico, ¿sí? Y tenemos los contactores en la parte del medio, que son contactores especiales exclusivamente para manejar capacidad, para manejar condensadores, ¿sí? No son los capacitores, perdón, los contactores comunes, que ya lo vamos a ver en detalle. Y luego abajo está la batería de capacitores, como podrán observar ustedes, tenemos tres contactores y por ende tenemos tres capacitores trifásicos, en este caso, y habíamos visto la vez pasada también que todos ellos tienen que estar conectados en triángulo, así como lo ven acá. Bien, veamos un poquito. Un equipo de compensación automática está constituido por tres elementos principales. Ahora vamos a ir detallando en función del mismo circuito que ya hemos visto. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la imagen a la derecha de un relé barimétrico. Este es el elemento que se va a encargar de censar el valor del coseno de phi que tiene y acorde a los cálculos que hace internamente, va a ordenar a que entre la capacidad adecuada para el cual está programado, porque esto hay que programar, es un elemento que se programa. Uno, dice, el relé barimétrico o regulador cuya función es medir el coseno de phi de la instalación y dar órdenes a los contactores para intentar aproximarse lo más posible al coseno de phi objetivo. Es decir, que yo tengo que programar a qué valor del coseno de phi quiero llevarlo. Y eso es lo que va a hacer este elemento. Conectado con los distintos escalones de potencia reactiva, ¿sí? Eso quiere decir cuántos escalones o pasos también se los suele llamar. En este caso serían 3 escalones los que tenemos acá para 3 contactores, para manejar 3 contactores y por ende 3 capacitores trifásicos. Vamos al contactor. Fíjense el contactor ahora. No es un contactor común, lo van a ver con los rulitos, eso, tanto la entrada como la salida, y tiene que llevar un juego de bornes, por supuesto, auxiliares. Dice, los contactores son los elementos encargados de conectar los distintos condensadores que configuran la batería. El número de escalones que es posible disponer en un equipo de compensación automática depende de la salida que tenga el regulador. Cuando dice regulador estamos hablando del relé barimétrico, ¿sí? Les aclaro que generalmente hay un mundo de marcas, ¿no? Y los que más se emplea, digamos, son los de 6 pasos o escalones o los de 12. Eso ya depende qué es lo que quieran hacer, qué cantidad de capacitores, con qué cantidad de capacitores van a armar la batería. ¿Sí? Ya lo vamos a detallar un poquito en corte, diríamos, así como trabaja. Y ahí estarían los capacitores, ¿sí? Cada cápsula de estas es capacitor trifásico, ¿sí? Pero eso, ahí adentro hay 3 condensadores que están conectados en triángulo. Los condensadores son los elementos que aportan la energía reactiva a la instalación y se pueden conectar en triángulo. Por favor, si pueden apagar los micrófonos y si alguien quiere preguntar algo, lo habilita el micrófono y pregunta, no hay ningún problema. Mientras tanto, ténganlo apagado. Los micrófonos, por favor. Bien. Vamos a seguir. Además, para el correcto funcionamiento de un equipo de compensación automática, es necesario la toma de datos de la instalación. Son los elementos externos que se le permite actuar correctamente al equipo. ¿Sí?
O sea que la lectura de intensidad se debe conectar un transformador de intensidad que lea el consumo de la totalidad de la instalación. Bueno, ahí tenemos un transformador, un TI, ¿sí? El transformador de intensidad. Recuerden que el conductor pasa por el orificio que está al centro sin necesidad de abrir, de quitar la vaina, nada de eso, ¿sí? Y los dos bornecitos que están arriba vendrían a ser los bornecitos del secundario que va al relé barimétrico en este caso. Es importante acá aclararles que si vamos a hacer un banco de capacitores, bueno, estaríamos hablando en este caso de un sistema trifásico, pero también se puede hacer de un sistema monofásico, ¿no? Generalmente son trifásicos, por lo tanto, se requiere que las cargas de esa instalación estén lo más equilibradas posibles, ¿sí? Y si no, habrá que primero acondicionar la instalación de una manera tal que estén lo más próximas a un equilibrio. Esa es la clave para manejar bien el sistema. Bien. Luego, la lectura de la tensión normalmente se incorpora en la propia batería, de manera que al efectuar la conexión de potencia de la misma, ya se obtiene este valor. Es decir, que en el mismo, eh, ¿cómo se llama? El relé barimétrico está incorporado ese voltímetro, ¿sí? Esos son los elementos que van a hacer la lectura y van a manejar el sistema. Esta información de la instalación, tensión e intensidad, le permite al regulador, ¿sí? Al relé barimétrico, efectuar el cálculo del coseno de phi existente en la instalación en todo momento y le capacita para tomar la decisión de introducir o sacar escalones de potencia reactiva, ¿sí? Eso es lo que se encarga de hacer. Es por eso que un regulador, el relé barimétrico, creo que es lo más caro que hay para hacer un banco de capacitores, ¿sí? Pero es un elemento que le va censando qué valor de coseno phi tengo en ese momento y cuál es mi coseno de phi objetivo, hacia dónde quiero llegar, entonces de ahí empezará a insertar el o los capacitores que sean necesarios para cumplir ese objetivo. Bueno, hemos hablado del contactor. Acá lo detallamos un poquito. Los contactores para maniobra de capacitores poseen un juego de contactos auxiliares que tienen la función de preinsertar un juego de resistencias que provocan una caída de tensión en el momento de conexión, reduciendo la corriente inicial para luego anularse en el momento que se cierran los contactos principales. Esa es la función de estos contactores, ¿sí? Vemos acá a la izquierda, a la derecha, perdón, en corte diríamos, cómo son los contactos auxiliares, que creo que todos lo sabemos, y los contactos principales. Vemos que entre un borne del contacto principal y un borne, estoy hablando de la parte superior, del contacto auxiliar, ¿sí? Está conectado el rulito ese que vemos ahí, que hace de resistencia, ¿sí? Lo mismo ocurre en los bornes inferiores. Bueno, cuando el contactor acciona, se cierran, por supuesto, los contactos auxiliares, pero también los principales. ¿De qué se encargan en ese momento las resistencias que decimos? De amortiguar la corriente que no sea al máximo en el momento de arranque. Es decir, que va a amortiguar y luego prácticamente se anula ya, ¿no? Por eso se llaman resistencias de preinserción. Y les aclaro también que los contactores los pueden conseguir acorde a la
la potencia reactiva que van a manejar. De cuántos kilovolt amperes reactivo va a ser las cargas. De acuerdo a eso, vienen capacitores para distintas capacidades, ¿sí? Para distintas potencias. Bien. Esto ocurre en una fracción de segundos, suficiente para reducir los efectos nocivos de alta corriente de conexión de los capacitores. Esto es lo que más o menos les decía. Por eso no es conveniente hacer el banco de capacitores con contactores comunes, ¿sí? Esto en el videíto que hemos tratado de hacer, lo vamos a explicar también. Ahí lo tenemos instalado con estos elementos. Bien. Veamos un poquito el relevo aritmético, ¿sí? Memorización. ¿Qué memoriza esto? Valores máximos de tensión, energía reactiva, energía activa, energía aparente, temperatura, pHD, que serían los armónicos, miren qué importante, número de conexiones de cada salida, tiempo de funcionamiento de cada capacitor y errores, si es que los hubo. Registra los últimos 8 errores. Todo eso memoriza este elemento, ¿sí? El relevo barimétrico. Veamos un poquito las características. Lo que usted va a poder leer en el display sería, por ejemplo, el factor de potencia, es decir, el coseno de phi, la tensión del sistema en volt. Si pueden cortar, hay unos micrófonos abiertos, por favor. ¿O alguien quiere preguntar algo? Relato mentiroso. Hola. Ahí se lo escucha, profe. Bien, alguien me clausuró el micrófono. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Bien. Traten de no cometer esas maniobras. Le decía que las características de los relevos aritméticos, por ejemplo, le van a indicar en el display el factor de potencia, es decir, coseno phi, la tensión del sistema en voltios, la corriente aparente en amperes, la potencia reactiva en kilovolt amperes reactivo, la potencia activa en kilowatt, la potencia aparente en kilovolt amperes. Y los kilovolt amperes reactivos, potencia necesaria para lograr el coseno de phi. Todo eso va a aparecer en el display. Luego, se puede programar, por ejemplo, la frecuencia, la temperatura, el contenido armónico de la tercera a la 19 armónica en porcentuales, la corriente sobre los capacitores debido a los armónicos, etc. Fíjense que son elementos muy sofisticados, diríamos así, para manejar este sistema. Por eso a la hora de hacer un banco de capacitores automáticos y hay cositas para estudiar todavía. No es que todo está con esta charla. Armas disponibles. El equipo, subcompensación, sobrecompensación, sobrecorriente, tensión de medición, sobre temperatura, sobre tensión, baja corriente, cantidad de maniobras y armónicos. Todo eso
le puede tirar una alarma, ¿sí? Cuando ocurran estas situaciones. Bien. Vamos a hacer con esta tablita. Estas son algunas de las características de los elementos. Por ejemplo, las características, dimensiones, dice 144 por 144 por 55 milímetros, no son tan grandes. Cantidad de salidas o pasos o escalones, podríamos llamarle también, son de 6 o 12 en este caso, ¿no? Tensión de alimentación, 220 volts de corriente alterna o hasta con 110 se puede habilitar, pero hay que seleccionar. Modo de funcionamiento manual o automático. Sensor interno de temperatura, dice que sí lo tiene. Tiempo de conexión regulable entre 1 y 1200, barra 1200 segundos. Tiempo de desconexión igual y tiempo de reconexión igual, ¿sí? Ahora vamos a analizar otro cuadrito. Sistemas automáticos. Sistemas para la corrección automática centralizada del factor de potencia. Se entregan listos para su instalación. Bueno, esto ya medio que... Es decir, que ya vienen armaditos. Ya vienen armaditos. ¿Sí? Sí. Y acá algún micrófono está... bueno, vamos a seguir. Por ejemplo, acá dice modelo, potencia 30 kVAR y configuración 5 más 10 más 15. Esa sería la configuración que ustedes van a hacer. Esto lo tienen que determinar ustedes. ¿Cuál? Acá, por ejemplo, el banco de capacitores, si alguien puede, hay mucha interferencia, por favor. Bien, vamos a seguir. La potencia de la primera fila dice que es de 30 kilovolts reactivo. ¿Sí? Estamos analizando la primera fila. Veamos la configuración. Dice 5 más 10 más 15. Y fíjense acá, yo les explico un poquito cómo trabajaría esto. Tiene 3 escalones en este caso. Si la instalación requiere corregir un coseno de phi por elementos que entran a funcionar, ¿sí? Que son pocos, vamos a suponer, y con 5 kilovolt amperes reactivo puede solucionar. Si de pronto, entonces, el relé de barimétrico va a censar eso y va a dar la orden al contactor que esté conectado con el capacitor de 5 kilovolt amperes reactivo. Si de pronto es poco, lo sacará el de 5 y entrará el de 10. ¿Está bien? Si aún sigue siendo poco el de 10, lo saca el de 10 y entra el de 15. ¿Ve? Ya tenemos 3 configuraciones ahí. Pero si de pronto es poco los 15, puede entrar 15 más 5. 2 contactores van a entrar y serían 20 kilovolts reactivo. Si aún es poco, iba a entrar el tercero, que sería el de 10. Y ahí tendríamos a full funcionando los 30 kVAR. ¿Sí? Eso es lo que está, con eso está instalado, con esa batería, por lo tanto, no exijamos más porque no creo que, de acuerdo a los cálculos, es eso lo que se tiene. ¿Sí? Ahí tenemos para 3 escalones. ¿Sí? O pasos también se llama. Esa es la forma de más o menos manejar. Yo puedo tener 5 más 15, 20. 5 más 10, 15. Más 15, 30. 15 más 10, 25. Ve que van haciendo distintos escalonamientos ahí. Pero el objetivo es que se corrija el factor de potencia en los momentos que la instalación lo requiera. Bien, ¿qué más tenemos? Ventajas de la compensación. Esto ya lo habíamos visto un poquito, pero vale la pena aclararles. Reducción de la sección de los conductores. Coseno de phi inicial
y aumento de la potencia disponible. Fíjense si mi coseno de phi inicial es 1, bueno, todo trabajo tal cual lo calculado. Pero si mi coseno de phi es bajo, fíjense ustedes, voy a tener que multiplicar al conductor que voy a utilizar por 1,25. Por ejemplo, si veamos el último caso, que es el más horrible. Si tengo un coseno de phi inicial de 0,40, ¿sí? Los conductores que estoy utilizando lo voy a tener que multiplicar por 2,5. Es decir, que se me va muy arriba, claro, porque mi coseno de phi es muy bajo. Eso significa que la circulación de la corriente que va a haber por esos elementos es muy grande. A medida que el coseno de phi desciende, la sección del conductor de alimentación debe afectarse de un coeficiente multiplicador indicado en la tabla anterior. De la misma manera, si a un consumidor con un coseno de phi de 0,60 efectuamos la corrección para elevar el factor de potencia a 1, podemos reducir la sección de los conductores en un 60%. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Creo que no tenemos más nada. Y ahora les pido disculpas, vamos a tratar de insertar el video, espero de que les guste, ¿sí? Ojalá pueda salir todo bien, así vamos a estar tranquilos. Tengan un poquito de paciencia, ya sincronizamos ahí el video. Profe, la imagen no se puede ver. ¿Qué dijo? La imagen de usted no se puede ver. Sí, ahora no hace falta tanto mi imagen, que salga la imagen del documento, eso es lo que importa. Bueno, ahora vamos a ver el videito, les suplico que den volumen a sus receptores porque por ahí no hemos podido sincronizar bien ese tema. O ustedes lo irán sacando, ya veremos eso. Bueno, tal como habíamos prometido en las clases anteriores, que íbamos a hacer una pequeña práctica, digamos un videíto de una práctica, debido a que esta pandemia no nos permite hacer otra cosa. Así que bueno, vamos a empezar explicándoles acá el tablerito que tenemos acá, ¿sí? Es un tablerito que está armado con un cofímetro y acá podemos también ver un poquito del instrumento. Por ejemplo, el cofímetro, fíjense, la aguja en este momento está en el 1 y hacia la derecha están los valores del coseno de phi, en este caso inductivo, dice ahí, ¿sí? Por ejemplo, que es 0,5, 0, ahí está 0,5, 0,7, 0,9, etc. Bien. Y hacia abajo está, nos va a indicar el valor del coseno de phi, pero capacitivo, ¿sí? Hemos dicho al inicio de la clase que el coseno puede ser inductivo o capacitivo. Habíamos dicho que los dos son malos, ¿sí? Pero generalmente lo que existe siempre es el inductivo. Bueno, les aclaro que este instrumento no está andando muy bien, pero por lo menos está ahí
para explicarles un poquito. Bien, lo que traté de hacer en este tablerito es, digamos, una pequeña simulación a un tablero de corrección del factor de potencia automático. Sí, eso es lo que traté de hacer. Y entonces ahora yo les voy a abrir el tablerito, les explico el contenido, lo que tiene adentro, ¿sí? A ver, veamos, para disculpar las desprolijidades del caso. Bueno, ahí está. Vamos a ver, para que esto fuera, mejor dicho, un tablero de corrección del factor de potencia automático, lo que acá nos estaría faltando prácticamente sería el relé barimétrico, nada más que eso. Y el resto creo que tiene casi todo. Incluso hay algunas cosas que por ahí pueden estar de más. Por ejemplo, tenemos un interruptor diferencial, la seguridad ante todo, sí, que es importante, la protección termomagnética para cada situación, y tenemos la bornera de distribución o bornera derivadora, como la quieran llamar, que hoy en el día sí o sí se tiene que emplear. Los fusibles, quiero aclararles acá, los fusibles tabaqueros por lo general vienen de 15 amperes, pero en este caso lo hemos bajado a 2 amperes, 2 amperes cada uno, ¿sí? Tiene muy finito el fusible propiamente dicho, que eso está cubriendo a cada uno de los capacitores. Y luego tenemos acá los contactores, KM1, KM2 y KM3. Como ustedes verán, los contactores son especiales, algo que preguntaba la vez pasada y como ya vimos un poquito en la parte teórica, ¿sí? Son contactores especiales para manejar capacitores, ¿sí? Estos elementos que vemos acá, los rulitos, son las resistencias de preinserción, ¿sí? Eso es para evitar, decíamos, en el momento de arranque, sobretensiones y por ende sobrecorrientes. Lógicamente que esos elementos actúan en el momento que entra a trabajar el contactor, fracción de segundos o tiempos muy chiquitos y luego prácticamente se anula. Luego tenemos acá el TI, el transformador de intensidad, ¿sí? Que nos está sirviendo para el manejo del cofímetro. Y por último tenemos acá los 3 capacitores que lo había puesto de valores distintos. Por ejemplo, el primer capacitor es de 20 microfaradios, 250 volts. El segundo capacitor es de 32 microfaradios y el tercer capacitor, el más grande, es de 50 microfaradios. Con esos 3, lo que vamos a hacer con este mini banco de capacitores, no sería automático en este caso, sino va a ser manual, pero bueno, más o menos está orientado a ser un banco automático. Bueno, entonces, esto vamos a ir manejándolo manualmente a través de estos interruptores que yo los tengo acá en el exterior, ¿sí? Entonces ahora lo vamos a cerrar. Así trabajamos más seguido. Este pertenece al contactor de 20 microfaradios, esto al de 32 y esto al de 50 microfaradios, ¿sí? O sea que en este momento está todo apagado. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, algunas mediciones, y para ello vamos a utilizar este instrumento de medición. Es un instrumento de medición que nos ha brindado prácticamente resultados muy buenos, muy buenos. Entonces, por esa razón, estamos tratando de utilizar en nuestras tareas diarias, en la escuela también lo utiliza la muchachada para hacer las mediciones en el Centro de Formación Profesional, ¿sí? Entonces, si se alcanzan a ver, esto es una pinza multifunción que mide volt de corriente alterna, amperaje de corriente alterna, kilowatt, que sería la potencia activa,
kVA, que sería la potencia aparente, kVAR, que sería la potencia reactiva, el valor del coseno de phi y la energía. Lo único que no está midiendo esto creo que son los armónicos, ¿sí? Bueno, no interesa por ahora, pero es una pinza altamente confiable. Y su uso es muy simple, como lo que van a poder apreciar ahora que vamos a ir haciendo las distintas mediciones. Bárbaro. Entonces, nosotros vamos a empezar, vamos a prender el instrumento y vamos a poner en corriente, ¿sí? Porque el primer paso que vamos a medir va a ser la corriente del circuito. Quiero aclararles acá, esta línea, estos conductores que están así abiertos de este conductor TPL, está a propósito para realizar las mediciones ahí. Y todos estos también están a propósito porque tenemos que medir, hacer las mediciones correspondientes. Esta línea es la línea la que vendría desde el medidor, diríamos así, del tablero principal en este caso, ¿sí? Esa es la línea que entra desde EGESA en este caso. Bien, entonces acá vamos a hacer nosotros las mediciones como entrada. Y acá vamos a hacer las mediciones de todos los valores que nos vaya dando acorde a las cargas que vamos insertando. ¿Está bien? Entonces, habíamos dicho que cuando se corrige el factor de potencia, los resultados de la corriente por lo menos se aprecian agua arriba de los capacitores y aguas abajo vendría a ser el mismo valor. Todas esas cosas que hemos hablado en las tres clases anteriores, vamos a tratar de verificar instrumentos de por medio para ver si esto es real o no. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar midiendo. Yo tengo acá, un calefactor, van a disculpar por las improvisaciones, está un poquito viejo, eso no importa, ¿sí? Y vamos a ponerlo en funcionamiento, ese calefactor, directamente, ¿sí? Y vamos a hacer las mediciones tanto de la potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva, el coseno de phi, todos esos parámetros que hemos venido hablando. Habíamos dicho que el calefactor, por ejemplo, es una resistencia pura. Vamos a ver cómo se manifiesta. Entonces, lo que vamos a hacer, en primer lugar, es, vamos a poner el instrumento, ya está, y vamos a prender el calefactor. A ver, creo que ahí es. Una vela nomás vamos a prender para evitar gastar mucha corriente. Tampoco, ¿sí? Bien, ¿qué me está indicando? 2,6 amperes, ¿sí? Si hacemos cálculo, bueno, eso ya es simple sacar qué potencia tendríamos. 2,6 amperes. ¿Sí? Si es posible, lo vamos a registrar acá, ¿sí? Calefactor. La corriente es 2,6 amperes. Eso es lo que nos está midiendo el instrumento, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar a medir. Ahí lo que estamos midiendo es corriente y ahora vamos a medir tensión, en este caso, a la salida de este instrumento. Como verán, es la única llavecita habilitada, eso es para el calefactor. En primer lugar, vamos a medir entonces la potencia activa. Ahí está, en kilos, puse ahí. Eso hay que tener muchísima precaución a la hora de manejar los instrumentos, porque si lo mal manejamos, lo podemos terminar quemando, ¿sí? Bueno, esto vendría a ser la fase y esto el neutro. Ahora, entonces, vamos a ver la potencia activa de esta lámpara. A ver si acá. Bueno, ¿cuánto me está dando? Está en kilovatio, por supuesto, sería
0,58 kilowatts, o sea, 580 vatios. ¿Sí? Lo vamos a registrar. La potencia me da 580 vatios. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a medir la potencia aparente, los kVA. ¿Sí? Hacemos la misma maniobra, está, fíjense el instrumento en kVA y volvemos a medir. Y en teoría tiene que ser la misma, fíjense ustedes, 570, 580, ¿sí? Me está dando 500, la potencia aparente es 580 volt ampere, sería en este caso, ¿sí? Ahora, en teoría, ahora vamos a medir los kilovolt ampere reactivos, es decir, ¿qué potencia reactiva tendríamos? Y por lo visto, ¿qué dicen ustedes? El circuito resistivo puro. A ver, veamos. Fíjense, 0. Qué bien que anda esto, ¿eh? La potencia reactiva es igual a 0. No hay potencia reactiva. ¿Por qué? Porque en este caso decimos que las ondas de la tensión y la corriente están en fase, porque es un circuito resistivo puro. ¿Está bien? O sea que, y ahora, si yo mido la corriente, nuevamente, vamos a medir primero el valor del coseno phi. Fíjense que hasta ahí se da perfectamente bien, ¿sí? Vamos a medir el coseno de phi, a ver, una travesura, nunca lo había hecho, pero intentemos ahora. Ahí está, para hacer la medición del coseno de phi. Veamos. 0,999. Espectacular. 0,999. Ese es el valor del coseno de phi que tiene ese instrumento, prácticamente 1. ¿Sí? Fíjense que se da perfectamente lo que habíamos comentado. En la primera clase hablamos de los circuitos resistivos, inductivos, cómo se manifestaban, etcétera, etcétera. Entonces ahora, bueno, hemos hecho esta medición y está, pero espectacular, ¿sí? Se da perfectamente bien gracias a este instrumento que disponemos acá y que es una joya realmente. Bueno, ahora vamos a apagar porque está haciendo un poquito de calor. Ya está. La estufa ya fue. ¿Sí? Entonces ahora, lo que podía haber hecho, bueno, pero no importa. Verificado poniendo capacitor, porque también eso es lo que se suele hacer. ¿Sí? Pero puedo hacerlo. ¿Sí? A veces se comete algunos errores cuando se maneja circuitos resistivos. Por ahí cuando no entendemos el tema, ¿sí? Hay colegas que dicen, che, hay que corregir el factor de potencia. ¿Y a dónde? Y dicen, y hay un calefactor, también lo ponemos, un capacitor. ¿Para qué? Fíjense lo que ocurre. Si yo le pongo capacitor, miren, el circuito se vuelve capacitivo, fíjense, es bajísimo. Y yo les garantizo que en este momento, por suerte lo tengo anotado, 2,6 era la corriente, y estoy seguro de que ahora esa corriente seguro que aumentó. Veamos. ¿Ve? El instrumento no miente. Miren lo que mide. 2,9, casi 3 amperes. Medía 2,6 solamente. Entonces, en vez de querer hacer algo bueno, estamos haciendo totalmente mal las cosas, ¿sí? Por eso es que estas cosas son delicadas para manejarlo y hay que manejarlo con mucha precaución. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a entrar a analizar una lámpara a vapor
una lámpara de mercurio halogenado de 150 vatios que todos lo conocen. Artefactito del Lumenac, creo que es esto, el famoso 202, ¿sí? Es de 150 vatios, mercurio halogenado, que todavía hay negocios, por ejemplo, que tienen este tipo de iluminación. Y por ahí, esto fueron, ¿no?, una linda iluminación en su momento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es borrar estos números y ya no va a ser el calefactor, sino va a ser lámpara, vamos a poner así, de mercurio halogenado, ¿sí? Y vamos a ver qué valores nos va a tirar. Vamos a aprender entonces, yo quiero que funcione. Sí, arrancó la lámpara. A ver, sí, arrancó. Entonces, mientras arranque la lámpara, va a tardar, por supuesto, incluso fíjense acá, ahí está funcionando este instrumento. En el momento de arranque está teniendo un coseno phi muy bajo, ¿sí? 0,60. No le demos mucha importancia porque este instrumento está trabajando, digamos, no muy sincronizada, ¿sí? Ahora, mientras arranque la lámpara, vamos a ver. En este momento yo lo que hice es sacar, desafectar el capacitor a esta lámpara, que lo tiene incorporado, por supuesto, pero lo desafecté. Entonces, vamos a probar en vacío, es decir, sin el capacitor, y vamos a ver, hacer las mediciones, qué es lo que pasa. Fíjense que por ahí, sin el capacitor, la lámpara va a funcionar lo mismo, ilumina lo mismo. Pero ¿cuál es el problema? Que el consumo de corriente termina siendo más grande, ¿sí? Y eso, la sumatoria de todas las lámparas que haya, por supuesto, afecta a toda la instalación. Ya hemos visto que era altamente pernicioso, tanto para el usuario como para la empresa prestataria del servicio. Más que nada para el usuario, decíamos, cuando hay muchas lámparas de descarga gaseosa, por ejemplo, y el coseno phi es bajo, si no está corregido, ¿sí?, termina siendo multada porque la corriente es muy elevada, porque la potencia reactiva es muy grande. Entonces, ahí es donde las empresas hacen las notificaciones para que se corrija el factor de potencia. Algunos cumplen y otros no. Si no cumplen, bueno, ya no le dicen más nada, pero le van a cobrar, le van a facturar el excedente de la energía. Por supuesto, le van a cobrar aparte, le van a multar, aparte de la energía activa, le van a cobrar la energía reactiva, ¿sí? Y eso no es bueno. Así que bueno, vamos a esperar que termine de arrancar nuestra lamparita. Yo creo que ya está cerca. Y vamos a ver qué nos estaría diciendo por ahí. Bueno, vamos comentando algo más. Si bien es cierto, si ustedes gustan, yo voy a ir anotando los valores en el pizarrón y el que gusta puede después, ahí nomás, como que en practicar, ir haciendo el cálculo de esta situación. ¿Está bien? Es importante los cálculos, si gustan también lo podemos hacer un pequeño repaso, ¿sí? Pero todo lo que hemos hablado prácticamente se tiene que dar. Ahora lo que vamos a poner acá, todo esto va a ser corriente inicial. Por ejemplo, lo que vamos a medir va a ser el coseno de phi inicial, ¿sí? Inicial diría por el hecho de que el valor que nos va a dar ahí, por supuesto que está sin el capacitor, los valores que registre el instrumento van a ser valores del coseno phi inicial que va a tener ese elemento. ¿Está bien? Bueno, empecemos entonces. Yo creo que ya arrancó la lámpara, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Acá, por ejemplo, si vemos, ahí ya está midiendo la corriente. La corriente es 1,5
1,6. ¿Dónde está el marcador? Acá está. 1,6 amperes. Esa es la corriente que en este momento está absorbiendo esta lámpara sin la corrección, es decir, sin el capacitor. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Ahora vamos a hacer las mediciones. Primero vamos a poner acá, porque si no lo vamos a reventar el instrumento. ¿Qué potencia estaría, de qué potencia estaríamos hablando? Va a ser más de 150 porque acuérdense de si en este caso se considera potencia de lámpara más potencia de balasto. Creo que son algo así como 170 vatios. Bien, vamos a medir entonces. Y ahí está, 170 vatios. ¿Sí? 169, 170 vatios. Correcto, yo voy a anotar eso. La potencia activa es lo que estamos midiendo, es igual a 170 vatios. Ahora vamos a medir la potencia aparente, ¿sí? Vamos a ir al instrumento. Ahí está. Los KVA. Y ahora, fíjense lo que va a ocurrir. Mide 0,35, o sea, 0 kilos vendría a ser. La potencia aparente es igual a, ¿cuánto era? 300, perdón, me olvidé. Vamos a volver, no hay problema. ¿Sí? Ahí está. 0,35, o sea, es igual a 350 volt ampere. Volt ampere, ahí termina, 350, ¿sí? Esa es la potencia aparente. Y ahora por supuesto que va a haber potencia reactiva, ¿sí? Y va a ser media grande también. Veamos. 310 me da 0,31. Q es igual a 310 volt ampere reactivo. ¿Está bien? Espectacular. Y ahora vamos a medir el valor del coseno de phi que tiene en este momento la lámpara. ¿Sí? Veamos. Fíjense, es 0,47. 46. Coseno de phi es igual a 0, el inicial, 46. Ese es el valor del coseno de phi. Bajísimo, por supuesto. ¿Sí? Correcto. Entonces, no nos sirve de mucho tener un circuito. La pregunta, profe. Entonces ahora, si alguien ya con eso quiere hacer el cálculo, lo puede hacer, no hay ningún problema, ¿sí? Después me dice sí, qué resultado saca. Por supuesto, nosotros queremos llevar el valor a 0,99, sería el coseno de phi final. A ver si pueden calcularlo, ¿sí? Perfecto. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer, ahora vamos a empezar de nuevo, midiendo la corriente. Aguas arriba del capacitor. Porque ahora sí, yo voy a agregar capacidad. En este caso, voy a agregar este primer capacitor que es de 20 microfaradios. Y vamos a ver qué es lo que pasa con todos aquellos valores. Entonces, lo que vamos a hacer acá, una pequeña divisoria, ¿sí? Y vamos a ver. Todos estos valores tienen que ser modificados. ¿Por qué? Porque hemos agregado el capacitor. Veamos si es cierto. Empecemos midiendo la corriente. Fíjense ustedes, la corriente que estamos tomando, que registra ahora, es 0,1
8 amperes. ¿Sí? La intensidad es igual a 0,8 amperes. Antes era 1,6. Es una barbaridad. Hemos bajado un amper prácticamente. ¿Sí? O sea que eso es lo que significa hacer bien las cosas. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver a dónde llegamos con todos los demás valores. Bien, ahora vamos a medir esa corriente. Fíjense que hemos dicho lo registra aguas arriba. Ya que estamos con la pinza, midamos aguas abajo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Aguas abajo va a ser la misma corriente, fíjense el instrumento, ¿sí? 1,6 amperes. Es decir, acá está, el 1,6. ¿Sí? Es decir, no baja aguas abajo, sí lo hace aguas arriba. Eso es lo importante. ¿Sí? Bueno, como el medidor que registra todos estos valores está aguas arriba de los capacitores, entonces vamos a reducir notablemente la corriente. Bien, ahora vamos a medir el valor de la potencia activa. ¿Sí? El valor de la potencia activa. Ya está. Ahora veamos. $17, 0,17. El valor de la potencia activa, bueno, vamos a poner así, igual a es 170 vatios. Esto es importante también aclarar, que la potencia activa prácticamente no se tiene que mover, o si lo hace tiene que ser muy poquito, ¿sí? Casi siempre va a ser lo mismo. Lo que sí tienen que moverse son estos otros dos parámetros. Veamos entonces qué pasa ahora con la potencia aparente. Bien, estamos ya con la perilla lista. Hay que verificar siempre, porque por ahí si nos equivocamos podemos terminar reventando. ¿Sí? Ahora es 0,18. ¿Está bien? O sea, esto es igual a 180 volt amperes. Fíjense que es casi parecido, casi digo yo lo mismo, ¿sí? A la potencia activa. 170 a 180. ¿Sí? Y ahora vamos a medir, instrumento de por medio, el valor de la potencia reactiva. ¿Sí? Entonces vamos al instrumento y ahí estaríamos. Vamos a medir la potencia reactiva, me aseguro que esté bien seleccionado y vamos a ver qué valor nos da. Prácticamente 0. Impresionante. El valor de la potencia es igual a 0. ¿Sí? Fíjense cómo cambia. Eso quiere decir que el valor del coseno de phi final, vamos a poner en este caso, ¿sí? Este era el inicial, y vamos a ver cuál será el valor del coseno de phi final. Y van a ver ustedes que esto es hermoso realmente. Ahí está. Ahora sí, hacemos la medición del coseno de phi. Es impresionante. 0,999. ¿Sí? Ahí la cámara lo está mostrando. No hay como inventar nada. 0,999. Ese es el valor del coseno de phi final. Y si ustedes hacen el cálculo, yo creo que debéis sacar aproximadamente un capacitor de 20 microfaradios. Porque ese es el capacitor que hemos agregado ahí, de 20 microfaradios. ¿Sí? Y con ese valor nos está dando eso.
Fíjense, impresionante, todo lo que hemos venido hablando se da perfectamente bien, ¿sí? Bárbaro. Ahora ya lo hemos hecho la medición también aguas arriba de cómo baja la corriente y aguas abajo continúa con el mismo valor de corriente. ¿Está bien? Entonces, prácticamente todo lo que hemos venido hablando, esto se da perfectamente, gracias también a que estamos manejándonos con un buen instrumento de medición. Bárbaro. Ahora vamos a apagar la lámpara, ¿qué más nos quedaría? Y nada, el cálculo lo están haciendo ustedes, ¿sí? Ahora podríamos hacer, a ver, para que vean ustedes, le vamos a agregar capacidad. Ahí sí me va a responder esto. Miren, se me fue muy abajo el valor del coseno de phi. Pero ahora es coseno de phi capacitivo. Ese quiere decir que yo lo sobredimensioné el capacitor. Prácticamente ahí estaría trabajando con un capacitor de 50 microfarads, 52 microfarads. ¿Sí? O sea que para todo hay que hacer los cálculos como corresponde, ¿sí? Caso contrario, acá vamos a andar mal, ¿sí? Fíjense todas estas situaciones. Perfecto, vamos a apagar esto. ¿Ve? La lámpara no sigue funcionando, todo normalmente, ¿sí? Por eso dicen algunos, si no hace falta el capacitor, ¿para qué vamos a poner? Y yo les digo, sí hace falta el capacitor. Bien, ahora vamos a ir a la tercera parte. Hemos conseguido un motorcito. Debido a la pandemia esta no se puede salir mucho, no se puede ir al taller, nada de eso. Hemos conseguido un motorcito medio bastante viejito, pero bueno, para hacer la prueba, cómo influye también el motor cuando su coseno de phi es bajo. Por lo general, todos los motores tienen un coseno de phi menor a 1, eso es lógico, ¿sí? Debo aclarar también acá que el motor monofásico, el coseno de phi en vacío, no solamente el monofásico, sino los trifásicos también, siempre el coseno de phi es mucho más bajo que cuando está a plena carga. Bueno, como esto está sin carga en este momento, vamos a hacer las mediciones pertinentes, ¿sí? Entonces, yo voy a poner acá, borremos esto en todo caso, ¿sí? Ya ustedes pudieron observar lo que ocurrió y ahora ya no va a ser lámpara, va a ser motor. Bueno, estamos mal acá. Bueno, ahora vamos a hacer las mediciones del motorcito, ¿sí? Lo vamos a hacer arrancar, a ver cómo anda este motor. En primer lugar vamos a medir corriente. Fíjense, me está diciendo 2,7 amperes. Un motor chiquito, ¿no? 2,7 amperes. Ese es lo que me está midiendo en este momento ese motorcito. Ahora vamos a medir los otros valores. Por ejemplo, la potencia activa. Y va a ser, a ver, ¿cuánto es esto? Bueno, acá, a ver. 210. Es chiquito el motor, por supuesto, ¿no? La potencia es 210 vatios. Ahora vamos a medir la potencia aparente. ¿Sí? Como que va a ser media grande en relación a la activa. 0,60. O sea, fíjense lo que significa. Son 600 volt ampere. Y ahora vamos a medir la reactiva, que también va a ser media grande, seguro. ¿Sí? Ahí está en la reactiva. Veamos ahora.
Impresionante. 570. 570 volt ampere reactivo. Y ahora, por último, vamos a medir qué valor de coseno phi tiene. ¿Sí? Fíjense, ahora yo pongo esto en coseno phi y vamos a ver que el coseno phi de esto debe ser muy bajo, seguramente. Impresionante. 0,33. 0,33. Ese es el valor del coseno de phi. ¿Sí? Bueno, las demás mediciones, por supuesto, las podemos seguir haciendo de la misma forma. Ahora le vamos a agregar capacidad. Solamente vamos a verificar la corriente. Fíjense ustedes, otra vez lo llevo a la corriente. Me da 2,7, así como lo ven. Yo voy a agregar 20 microfaradios. ¿Sí? Fíjense ahora lo que va a pasar. Y la corriente bajó a 1,4. 1,4 amperes. Fíjense, de 2,7 a 1,4 es bastante considerable la corriente que bajó. ¿Sí? Pero ahí ya no vamos a medir las otras, sino que midamos qué valor de coseno de phi tendría ahí. Sin lugar a dudas, mejoró bastante, sin lugar a dudas, pero no debe ser el adecuado. 0,62, estamos recién ahí. ¿Sí? El coseno phi acá es 0,62, pero era 33. ¿Sí? Entonces quiere decir que necesita más capacidad. Bajo esto, porque algo parecido hace el banco de capacitores, nada más que lo hace automático. Y ahora voy a poner el de 32 microfaradios. ¿Sí? Y ahora vamos a medir el coseno de phi que tiene ahí. Fíjese que el valor del coseno de phi ahora debe mejorar. ¡Qué va! 0,91. Esto llegó a 0,91. ¿Sí? Y sin embargo, vamos a ver qué pasa con la corriente. Vamos a ver ahora la corriente. Ahí va a ser mucho más chica que lo anterior, seguramente. ¿Sí? Llegó a 1. Acá, 1 ampere. ¿Sí? Y con un 0,91. Fíjense que es impresionante cómo es cuando se va agregando la capacidad y cuando estamos llegando prácticamente a lo ideal. ¿Sí? Eso se puede mejorar más todavía. Por ahí alguien me preguntaba la vez pasada que no era muy conveniente llevarlo muy arriba. Y sí, la respuesta que yo le daba era que sí, depende a dónde esté ubicado el capacitor. ¿Sí? Así que bueno, en síntesis, diríamos que este tablerito que hemos armado se asemeja a un banco de capacitores automáticos. Lo único que acá estamos haciendo todas las maniobras en forma manual. Gracias. Bueno, tengan un poquito de paciencia. ¿Me están escuchando? Hay uno que duerme por ahí cómodamente. Profe, Sí. disculpe, profe, ¿en cuánto quedó la corriente con el capacitor en con el coseno de phi en 0,91 cuando midió la última vez? 32 microfaradios. No, la corriente al último, después de haber colocado el capacitor más grande. Un ampere. En un ampere. En un ampere, bien, gracias. Sí. ¿Alguien quería preguntar algo? Vamos a terminar un poquito con esto y ya les voy a liberar para que puedan hacer todas las preguntas que quieran, ¿sí? Mientras tanto, vamos a tratar de volver un poquito a las imágenes. Tengo ahí un par de cositas más para explicarles y con esto ya estaríamos cerrando. Así que un poquito de paciencia.
Profe, ¿sí? en la última parte dijo en dónde está ubicado. ¿Se refiere a dónde está ubicado? Si es un solo motor o sea, una sola carga o un conjunto, la corrección grupal o localizada, digamos. No, Claro, sería no sé, yo lo interpreto así. Se refiere a- siempre de hablar de que sea estas correcciones cuando es fija, lo mejor es hacer en forma individual. Individual. Claro, si va a poner un capacitor para varios motores, estaríamos, este, a ver, un segundito, un segundito. Sí, por lo general, cuando se corrige motores, por ejemplo, es conveniente hacerlo lo más próximo al elemento que necesita. Por ejemplo, una heladera se debe corregir lo más próximo a la bocha, que entra a trabajar el capacitor cuando entra a trabajar el motor. Caso contrario, debe estar fuera de servicio, ¿sí? En ese caso es, pero bastante interesante y no hay problema de que se llegue a 0,98, por ejemplo, que es un muy buen coseno de phi, ¿sí? Pero no poner, por ejemplo, un capacitor para 2, 3 motores, más allá de que esté bien calculado, para los 3 motores en pleno funcionamiento, los 3 va a andar bien. Pero si solamente hacemos arrancar uno, entonces queda sobredimensionado. Esto no sirve para nada. Todo es todo un riesgo, ¿sí? Bien, veamos un poquito ahora, vamos a hacer una pequeña síntesis de todo lo que hemos visto en estas 4 clases. Recordemos, un buen factor de potencia significa, para los usuarios, por ejemplo, mejor manejo de la energía eléctrica. Desde todo punto de vista, creo que ya lo han analizado. Evita recalentamientos en la instalación eléctrica. Por supuesto que eso sucede. Evitar las caídas de tensión que son altamente perniciosas. ¿Sí? Cuando tenemos un buen factor de potencia, todas esas cosas no van a ocurrir. Y por último, fíjense, lo he hecho con rojo ahí para que puedan apreciar mejor. Ahorro de pesos porque no será penalizado por consumo excesivo de la energía reactiva. ¿Sí? En nuestro caso, por ejemplo, Jujuy, GESA está mandando las notificaciones para corregir el factor de potencia. Le dice qué valor tiene en este momento. Y lo mínimo permitido acá es de 0,85. Y yo les decía a ustedes, vamos un poquito más arriba, 0,90, 0,95, 0,96. Ahí vamos a andar mucho mejor. ¿Sí? Recordemos, un buen factor de potencia significa para las empresas prestatarias del servicio, por ejemplo, disponer de mayor potencia activa en los transformadores y así brindar mejores servicios a los usuarios. No hay duda que esto va a ser así. Habíamos hecho unos ejemplos incluso. Evitar calentamientos en las líneas de transporte y las caídas de tensión van a ser cada vez menores, por supuesto, si tenemos un buen factor de potencia. Recordemos que cuando tengamos que corregir el factor de potencia, ¿están todos despiertos? Sí, todavía, ¿no? Veamos los pasos así, chiquitos nomás. Debe interiorizarse sobre el funcionamiento de la instalación eléctrica donde usted va a hacer donde lo van a contratar para hacer este servicio, es decir, la corrección del factor de potencia. Se debe hacer un estudio pormenorizado de la situación. No es cuestión de ir y poner un capacitor al azar. No sabemos si, qué es lo que está pasando con eso. ¿Sí? Realizar los cálculos correspondientes de la capacidad a instalar, las protecciones de las mismas y el lugar de su instalación. Fíjese que si no hacemos este punto que mencionamos ahí, y prácticamente estamos haciendo, se me ocurre, todo mal.
No sobredimensionar la capacidad, porque le puede acarrear problemas. Es lo que un poquito les explicaba hace rato, ¿sí? Por eso los cálculos existen, hay que manejarse con esa situación. Y por último, nunca más esto. Fíjense, con todo lo que hemos hablado y con lo que hemos visto el videíto, creo que ustedes sacarán sus propias conclusiones. Yo acá tengo dos capacitores, creo que uno es de 12,5 y el otro de 25 microfaradios. En total son 37 microfaradios. Esto es para corregir una, supuestamente, entre comillas, ¿sí? Para corregir el factor de potencia de una carnicería. Media chica, sí, pero tiene varios motores. Tiene la heladera, tiene freezer, tiene la picadora de carne, tiene el donde se guarda la carne, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale en este momento. Y tiene otros motorcitos más ahí, la que corta el puchero, etcétera, etcétera. La ¿sí? cámara. Bien, gracias, la cámara. No me salí, qué bárbaro. Bien. Cámara frigorífica. Entonces, fíjese ustedes que un capacitor de 33 microfaradios le puedo garantizar que no lo está compensando casi nada prácticamente. ¿sí? Eso está mal. No se ha hecho ningún estudio. Al margen de eso, un verdadero desastre. No quisiera nunca más ver cosas así. Por lo menos a todos los que tuvieron la gentileza de escuchar estas charlas, yo sé que para algo por lo menos les va a servir, ¿sí? Y vamos a esta otra parte, que también se los había mostrado. Acá es peor todavía. Tiene dos capacitores, aparentemente de 25 microfaradios cada una, no sé. Pero seguridad cero. Violación de esa caja del medidor donde está prohibido prácticamente. No se tendría que hacer eso, ¿sí? Cuando vean una situación así, traten de decirle mínimamente que no haga esa maniobra porque no le corresponde, ¿sí? Pero se ve algunas situaciones de estas. Seguridad cero, por donde lo miremos, ¿sí? Y cálculos les puedo garantizar que no hubo de ningún tipo. Así que lástima todo esto. Fíjense por último lo que voy a agregar acá. Por la seguridad suya, de su familia y la sociedad toda, hagamos los trabajos con responsabilidad y honestidad, cumpliendo el reglamento de la EA y empleando materiales normalizados y certificados. Bien, ¿por qué digo todo esto? Porque fíjese todos esos materiales que los mostré ahí en el video y los que hemos venido comentando, todos tienen que ser normalizados y certificados, ¿sí? Los conductores, las termomagnéticas, los diferenciales, las borneras, estamos hablando de los contactores, los capacitores, todo tiene que estar bajo norma, ¿sí? Si no estaríamos mal, sinceramente. Y hasta acá llegamos, sinceramente, les debo dar las gracias por la bondad, por su atención que me prestaron. Hice todo lo que pude, no soy el especialista, vuelvo a decirles, pero también es muy digno destacar el sacrificio de ustedes que tuvieron. También agradezco a mis dos hijos que me ayudaron un montón para esto, puesto que ahí Marcelo me ayudó con la parte técnica, no, porque yo manejo muy poco estos elementos, ¿sí? Y mi hija que me ayudó a hacer las diapositivas. Así que somos tres prácticamente los que estamos trabajando con esto, pero espero de que los haya gustado. Acá va a hacer una pequeña aclaración. Marcelo, casualmente, que está acá a mi lado. Hola, buenas noches a todos. Antes de que se retiren, se desconecten, el video, bueno, salió un poquito a lo mejor atorado y con el audio quizás no muy nítido, entonces yo tomé la determinación, lo voy a subir a YouTube. Lo van a encontrar con el nombre de Corrección de Factor de Potencia por Mauricio Díaz. Les digo de ahora, de antemano el nombre, cosa que lo puedan encontrar de manera sencilla.
cosa que lo puedan ver y descargar el video y ver las veces que sea necesario, nada más. Gracias, Marcelo. Sin Marcelo, no sé, no hubiera podido hacer esto, sinceramente. ¿Sí? Por ahí el amigo Miguel Rosado decía, claro, cuesta armar cosas así, hay que tratar de leer, de informarse bastante, conseguir cosas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es mi delirio hacer estas cosas que lamentablemente no se puede interactuar a través de estos elementos, o por lo menos se hace muy poco, pero bueno, espero de que los haya servido. En especial a los amigos de Jaenoa, espero de que se hayan conectado, algunos por lo menos, los amigos salteños sé que sí están, los amigos tucumanos no sé si están o no, al igual que los catamarqueños o los santiagueños, pero no importa, igual, hoy creo que tuvimos también un número bastante interesante de asistentes a esta charla. Buenas noches, profe. Sepan disculpar. Entonces ahora voy a escuchar las preguntas. Buenas noches, profe. Buenas noches. Sí, quería decirle que soy de Ushuaia y lo estoy escuchando. ¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias, mire, de extremo a extremo estamos, qué bárbaro. Sí, muy lindo, así que bueno, lo voy a seguir. Gracias. Ojalá le haya servido para algo, no sé, ¿qué opina? Sí, muy bueno. Justamente un compañero de ahí de Jujuy me lo pasó el enlace, así que bueno, estuvo muy bueno. No tuve en lo anteriores, pero este estuvo muy bueno. Le agradezco un montón. Fíjese gracias a usted, profe. Un aliciente bastante interesante. Muchísimas gracias. ¿Cómo es el nombre? Alberto. Bien, Alberto. Realmente se ve que tiene interés en estos temas, porque de otra forma, mire, de tan lejos, es un orgullo realmente escucharlo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a usted, profe. Buenas noches. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Yo tenía una consulta. Sí. Cuando estaba mostrando las diapositivas al principio, cuando hablaba de la compensación automática, sí. ¿esos ya se compran como equipo directamente a instalar o son un tablero armado con todos los componentes? Bueno, tiene las dos cosas, ¿sí? Vienen tableros ya armados, hay fábricas como Elecom, creo que es, Schneider y muchas otras que los venden a los tableros ya armados, ¿sí? Pero usted va a conseguir de tal potencia. A lo mejor no va a ser lo que usted necesita. Entonces, lo ideal es que usted lo arme acorde a la necesidad que tenga, ¿sí? Después, el relevo aritmétrico, por ejemplo, es común para hacer de 6 a 12 pasos o escalones. Tiene para hacer bastante para jugar con los capacitores ahí. Al igual que los contactores, también los compra de acuerdo a la necesidad que tenga. Yo, por ejemplo, tengo instalado en varios lugares, en varios negocios, bancos de corrección del factor de potencia, pero que los armamos, son locales. Y por lo menos hasta ahora siguen funcionando, ¿no? No se quemó ninguno hasta ahora, ya hay uno que está lleno de telarañas ahí, pero está andando bastante bien. Bueno, otra pregunta que tenía cuando estaba haciendo la práctica. Sí. Era, en un primer momento donde medía la corriente, era aguas arriba del tablero de compensación que tenía ahí. Correcto. Esa línea donde siempre estaba midiendo, esa línea es la que estaba alimentando al tablero, ¿sí? A ese tablerito que teníamos armado. O sea que estaba aguas arriba de los capacitores. ¿No hay problema con el valor que lee el instrumento del coseno phi si yo mido la corriente aguas arriba o abajo? No sé si presto atención, ahí quizá no lo captó mucho. Aguas arriba, si usted pone el capacitor, baja la corriente. Aguas abajo, va a continuar con la misma corriente que tiene, ¿sí? Porque ahí está la potencia activa y reactiva presentes. Por eso estamos de acuerdo. La pregunta mía es, si yo mido el coseno phi, aguas arriba o aguas abajo es lo mismo.
yo leería lo mismo o no leería lo mismo. Ahora entiendo. Sí, el valor del coseno sí. Es el mismo. Sí. Bueno, gracias. Sí, correcto. Otra pregunta. Profe, una consulta. Sí. Cuando usamos un banco de capacitores, se lo diseña por lo general para compensar el factor general, digamos, de una instalación, ¿no? Por ejemplo, Sí. a ver, yo tengo una empresa chiquita en donde tengo 10 motores trifásicos. Correcto. Entonces ahí estaría usando un banco de capacitores automáticos. ¿Eso es conveniente hacerlo así con el banco o bien con la conexión individual, digamos? A Porque si ver, no entiendo exactamente en qué momento uno usa el banco de capacitores. Si es para individualizar digamos, la compensación o grupal. bien. A ver, por lo que lo entendí, si usted tiene 10 motores, va a depender mucho de las potencias también de los motores, ¿no? No sé, si son de potencias distintas, va a depender, entran todos los motores a la vez, o por grupos, o entra uno, después cuando sale ese entra otro. Bueno, esas cosas les decía que hay que hacer un estudio. Por ahí termina siendo barato hacer una compensación individual, si no son muy grandes los motores, ¿sí? Pero hay que asegurarse de que el capacitor entre a trabajar cuando arranque el motor. Mientras tanto, si el motor está fuera de servicio, el capacitor tiene que quedar fuera de servicio. Eso sería lo correcto para que no sobredimensione la línea, porque si no, como decía por ahí, cuando se sobrecompensa y puede aparecer tensiones mayores a la normal y puede quemar cualquier elemento como computadoras, televisores, etcétera, etcétera. Claro, sí se entiende eso. Pero entonces, ¿en qué caso usaría exactamente un banco de capacitores? Un banco de capacitores, correcto. Un banco de capacitores generalmente se utiliza, caso de los talleres, a mí me viene bárbaro, o un negocio grande, cuando la variación de las potencias, la variación de las corrientes son constantemente diferentes. Las variaciones, digamos, suben, bajan, en determinados horarios son más, en otros menos. En esos casos es conveniente hacer un banco de capacitores. Como usted me está diciendo, por ejemplo, para los 10 motores, y por ahí es mucho más conveniente hacer un banco de capacitores. Bien, claro. Sí, claro, era mi pregunta porque, por ejemplo, a ver, yo tengo, pongamos el peor de los casos, tengo 10 motores, 3 de una potencia, otros 3 de otra potencia y otros 4 de otra potencia. Entonces, entrarían en forma, digamos, escalonada, digamos. Entrarían 5, pongamos 5. Y yo tendría, digamos, un cálculo previo para compensar esos 5, pero no siempre sería, digamos, la compensación sería precisa. Quizás llega un momento en donde quizás me quede potencia reactiva por la capacidad que yo tengo en un grupo de capacitores. A eso me refería. Totalmente de acuerdo. Esto es así. Por eso por ahí conviene poner varios capacitores, diríamos, utilizando más escalones, pero de distintas capacidades, por decir algo, 2,5, hasta de 1 se puede poner, de 5, de 7,5, de 10, de 15. Entonces, ahí el relevo aritmétrico le va a ir diciendo cuál debe entrar en el momento que sea necesario. Y para eso usted lo tiene que programar al elemento, al relevo aritmético, para que pueda insertar los capacitores que sea necesario en ese momento. Es verdad, en determinados momentos nunca va a quedar, póngale, si lo hemos programado a 0,95 y no va a llegar a lo mejor, pero llegará a 0,90, 0,88 por decir algo, ¿sí? Pero no se tendría que pasar de 0,95, por ejemplo. Eso usted lo tiene que programar, ¿sí? Pero el banco de capacitores es ideal. Únicamente ese banco
habilita a los capacitores cuando lo necesita, mientras tanto no, como por ejemplo un fin de semana, si es un taller, por ejemplo, donde no trabaja nadie, o un día feriado, bueno, el banco de capacitores está tranquilo ahí, como nadie trabaja, no está trabajando tampoco los capacitores, no hay circulación de corriente, no hay nada. Perfecto. Es muy bueno utilizar un banco de capacitores. Bien, profe. ¿Alguna Sí. otra pregunta? No hay, parece que ya se fueron a dormir. Bueno, Hola. yo les agradezco. Sí, ¿hay alguna pregunta? Sí, una consulta. Una vez que uno realiza lo que es o sea, el cálculo bien definido de un capacitor, ¿qué lleva algún mantenimiento, o sea, futuro? Correcto. ¿Y qué vida útil tendría? ¿Qué es lo que haría que un capacitor falle en algún momento? Sí. Para que un capacitor se reviente, generalmente puede ocurrir que la tensión haya subido en demasía, por ejemplo, y lo pudo haber reventado, ¿sí? Generalmente los capacitores no tienen para hacer un mantenimiento. Si se reventó por ahí, bueno, ya está, sale de servicio, ¿sí? Pero los que vienen ahora incluso tienen un medio de seguridad adecuado que no afecta a nada. Cuando más sale de servicio, no corregir en ese momento, pero si tiene un banco de corrección de factor de potencia automático, el relé barimétrico le va a estar avisando ese problema, ¿sí? ¿Qué capacitor se reventó? ¿De qué escalón? Ahí lo puede cambiar. En cambio, cuando es directo, eso es poco probable detectarlo. Únicamente sería midiendo la corriente. Sí, sí, sí. No hay mucho que hacer con mantenimiento de un capacitor. Sí podríamos hablar a lo mejor de un contactor, pero los contactores, si utilizamos los adecuados, los que hemos visto, tampoco. Fíjese que son elementos que están diseñados para millones de maniobras, así que no habría inconveniente también ahí. Pero no deja de ser interesante la pregunta que hace, porque por ahí puede fallar. Algún fusible también se puede cortar, por X motivo, ¿sí? Así que hay que estar, en este caso, si es automático, el relé nos va a avisar esas fallas, tira una alarma y le va a decir dónde está. ¿Está bien? Ajá, bien, gracias. Bárbaro. Profe, una consulta. Sí. Profe, ¿se puede corregir las máquinas de soldar, las antiguas? Sí, correcto. Sí, Máquinas grandes. las antiguas, sí, 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 sí. Sí, de hecho que se corrige, sí. Hay máquinas bifásicas y hay máquinas trifásicas. Hay que asegurarse de que la tensión de los capacitores cuando se manejan sistemas trifásicos o de 380, que los capacitores sean de 400 volt como mínimo, porque si lo ponemos de 250 los reventamos. Eso hay que asegurarse. Si es para 220, bueno, los capacitores de 250 volt que dice, está perfecto, no hay ningún problema. Caso heladeras, caso freezer, todas esas cositas. Hay tantas máquinas que hay, ¿no? En tema de las carnicerías, por ejemplo, la máquina de cortar fiambre, esa también viene con un factor de potencia bastante bajo, casi parecido al motorcito que les mostré acá. Bien. Gracias. No, por favor. ¿Alguien más? Consulta, buenas noches. Sí. En un banco de capacitor, ¿dónde es conveniente instalarlo el gabinete? O sea, el gabinete del banco de capacitores. Bien. ¿Dónde es conveniente instalarle? ¿Cerca del tablero principal o cerca de los tableros secundarios? Depende. Por ejemplo, si yo tengo un taller grande, vamos a suponer, y adelante está todo lo que sea oficinas y todo eso, y al fondo está todo lo que serían los talleres, en ese caso me convendría, a lo mejor para corregir toda la maquinaria, me convendría poner
ahí atrás, al fondo, y no adelante. Ahora, si todo el taller empieza desde el vamos, y no hay otra que poner al lado del tablero principal, que generalmente eso es lo que se hace, ¿no? Hay que cuidar siempre los cálculos, tanto de la sección de los conductores como de las protecciones para cada situación, para cada condensador que se va a instalar. Sí, ¿algo más? Consulta. Sí. Sí, cuando se compensa el factor de potencia, ¿por qué no varía la potencia activa si varía digamos, el consumo en amperes? Sí, los amperes, realmente lo que le va a dar el valor de los amperes es la potencia aparente. ¿Sí? Entonces, como la potencia aparente se va achicando, es por eso que la corriente va bajando. Y si la potencia aparente va creciendo, ¿sí? La potencia activa no se mueve por lo general, ¿sí? Lo que le va a medir el valor de la corriente es de la potencia aparente. Eso si observamos el triángulo de potencias y ahí le va a decir clarito cómo es el tema. La hipotenusa siempre representa la potencia aparente. ¿Hay alguna situación de sobrecompensación o subcompensación en donde se varíe la potencia activa? Muy poco probable que eso ocurra. ¿Sí? En una sobrecompensación, lo que siempre va a activar, va a moverse es la potencia reactiva, ya sea esta inductiva o capacitiva. Eso es lo que se va a mover y por ende la potencia aparente. ¿Sí? La potencia aparente, acuérdense que está en función del ángulo que forma entre la potencia activa y la potencia aparente. Perfecto, sí, digamos, a simple vista y con mediciones, capaz que me falta la explicación matemática. Muy claro, muchísimas gracias. Muy amable, muchísimas gracias, ¿no? Si usted estuvo desde el primer día, quizás, no sé, lo puede tomar más. Sin embargo, creo que hay la gente de Salta, por ejemplo, lo está pasando por todos estos temas, así que, pero cualquier cosa me preguntan, acá creo que lo tienen todavía ahí a mi correo, o me pueden llamar al celular. Tampoco me voy a molestar para nada, no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Soy siempre una persona que me gusta estas cosas y más cuando se trata de enseñar algo, lo poquito que sé, bienvenido sea. Me entusiasma realmente este tipo de cosas. Perfecto, muchísimas gracias. No tiene por qué. Bueno, muchísimas gracias a todos y les comento de que probablemente el próximo miércoles vamos a tener otras charlas como para darle continuidad a esto, puesto que esta pandemia nos sigue aislando un poco, no vamos a tener mucha posibilidad todavía de tener las clases presenciales, entonces hemos optado ahí con la gente de Tucumán, por ejemplo, de la RENOA, de que el próximo miércoles vamos a tener una capacitación de una firma de Buenos Aires, sí, no me acuerdo en este momento el nombre, pero el tema y todo eso nos lo vamos a hacer llegar, yo creo que casi seguro hasta el día lunes, ¿sí? El día miércoles a las 20. Ya le vamos a pasar el link, todo lo demás, como para que puedan continuar con esto. Y bueno, yo les deseo toda la suerte del mundo, cuídense mucho, sigamos respetando todo lo que nos dicen nuestras autoridades, nuestro gobierno, y bueno, va a ser la única manera de poder estar sanos nosotros los jujeños. Bien, un saludo para todo el noroeste argentino y para toda la gente que nos está escuchando desde cualquier lugar del país o a lo mejor también del otro lado de las fronteras.
Suerte para todos, muchísimas gracias y muy buenas noches. Usted, profe, muchísimas gracias a usted. No, por favor. Bien, profe, nos vemos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, profe, muy bueno. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muy bueno, profe. Un saludo, un abrazo, profe. Gracias. Gracias. Me da un tremendo aliciente, ¿no? Hice todo lo que pude, no soy el especialista, pero bueno. Muy bueno, muy bueno. Todo lo que se Bien, profe. Gracias a todos. Gracias, Ya, profe. Continúe así. Vamos a intentar. Gracias.